en el mundo del cine está cumpliendo años un gentío, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo. Está cumpliendo 28 años de edad el actor Dean Charles Chapman, que lo recordamos por películas como su participación, o sea, donde lo conocimos mucho fue en Game of Thrones, donde hace el penúltimo rey, el rey que viene después de Joffrey al trono. Después, en 1917, fue el protagonista de la película de guerra que se ganó el Globo de Oro de Sam Mendes, ambientada en la Primera Guerra Mundial. Más recientemente, el año pasado, estuvo en la serie de Disney Plus Star Wars The Acolyte, una serie que fue cancelada después de su primera temporada. Fue muy mal criticada esta serie. A mí me parece que, si bien esta serie tenía sus pelones, no era como para caerle en callapa de la forma en que le cayeron. Pero bueno, ahí estaba el actor británico Dean Charles Chapman, que hoy cumple 28. Está cumpliendo el actor americano Jonathan Majors, 36 años. Lo recordamos por películas como las de Spike Lee, The Five Bloods, que está disponible en Netflix, la serie de HBO Max Lovecraft Country y la serie de Disney Plus Loki, así como el rival en la tercera película de la saga Creed, que es la saga de películas spin-off de las películas de Rocky, y también en la más reciente tercera y, en mi opinión, la más pobre de las películas de Ant-Man and the Wasp, Quantumania, la tercera del año pasado. Jonathan Majors, yo creo que la carrera se la descarriló al menos por un buen rato, porque justamente el año pasado o antepasado lo acusaron de asaltar sexualmente a varias mujeres, y bueno, ese caso está en juicio. Entonces, después de Ant-Man, que fue filmada antes de que saliera la demanda, pero la película salió después, pues no lo he visto más. Y eso obligó a la gente de Disney a correr y cambiar al villano de la quinta fase, porque iba a ser el personaje que interpretaba Jonathan Majors en la serie Loki. Está cumpliendo igual también 36 años la actriz Hannah John Kamen, quien también conocimos por Game of Thrones, en la película Ready Player One de Steven Spielberg. También está en la saga de Ant-Man de Marvel, Ant-Man and the Wasp, que es la segunda, y este año estuvo en Thunderbolts, que son los nuevos Avengers, los nuevos Vengadores. O sea, fíjate, estamos repitiendo Game of Thrones, el universo cinematográfico de Marvel hoy con los cumpleaños. Está cumpliendo 38 Evan Rachel Wood, actriz americana que debutó con películas como 13 del año 2003, Across the Universe, una película de estas basadas en la música de los Beatles del año 2007, si mal no recuerdo. Yo la conocí fue en la película de Darren Aronofsky, The Wrestler, el luchador. Está también en la película, una de mis películas políticas favoritas, que es The Ides of March, los Idos de Marzo, de George Clooney. Pero yo creo que donde se consagró definitivamente fue en la serie de HBO Westworld. Serie que me gustó mucho cuando empezó, pero creo que cuando la cancelaron creo que la cancelaron tarde, porque definitivamente después de la segunda temporada me estaba fastidiando horrible. Está cumpliendo 52 años Alex Kurtzman. Alex Kurtzman es guionista y productor, pero básicamente guionista. Fue de la gente que se arropó bajo la sombra de J.J. Abrams. Empezó trabajando en la serie Alias de finales de los años 90, no, del 2000 creo que es esa serie realmente. También es el guionista de la película The Island de Michael Bay. Llegó al cine también llegó a la primera película de J.J. Abrams, que es Misión Imposible 3 del año 2006, y luego fue el guionista, y ahí fue donde se terminó de consagrar con Transformers, las dos primeras películas de Transformers, la de 2007 y la de 2009. La de 2007 es chévere, la de 2009 Y justamente ese año 2009 también con J.J. Abrams hizo el reboot de Star Trek, una nueva película de Star Trek que se la ingeniaron bastante bien para poder contar una nueva historia con el elenco, con los personajes, no con el elenco, sino con los personajes originales. También es el guionista y productor de la serie Fringe, guionista de la película Amazing Spider-Man 2, que justamente la semana pasada estaba cumpliendo año el director de estas películas de Spider-Man. Está cumpliendo también 52 años Shannon Elizabeth, si recuerdan la película American Pie, la escena de la webcam donde dicen Houston, we got a problem, la chama que espían por la webcam. Eso sería tan políticamente incorrecto el día de hoy. Esa es Shannon Elizabeth, que también está en la primera película de Scary Movie del año 2000. O sea, digamos que su época fue 1999-2003.
porque era el típico, la chica sexy. Eh, pero tenía su, su momento, yo creo que ya pasó. Pues también salen algunas temporadas de That 70 Show. Sale en la película Love Actually, que creo que está disponible estos días. Me pareció verla. Es en Disney Plus. No sé, tengo que revisar. Está cumpliendo 58 años. Yo no sabía que esta tipa tenía tanta edad. Leslie Jones, comediante de Saturday Night Live, que estuvo como 8 años en el elenco. Yo la vi en la película, o sea, tiene muchos buenos sketches, pero la vi. Cuando vi el tráiler pensé que era el personaje que menos me iba a gustar y fue el personaje que más me gustó en la versión femenina de los Ghostbusters del año 2016, película que no me gustó, pero creo que la actuación de ella es una de las pocas cosas que más rescato. Y básicamente ha hecho muchos trabajos de voz para películas animadas como The Sloth Lane, que aquí se conoció como Los Perezosos. Eso que es sobre unas perezas, una familia de perezas que se muda. Está cumpliendo 59 años el actor Toby Jones, este actor bajito que siempre hace como de científico, que aparece en la película Tinker Tailor Soldier Spy, la primera Capitán América, First Avenger, la del año 2011, y apareció el año pasado en la quinta y última película de Indiana Jones and the, ¿cómo se llama? And the Dial of Destiny. Aparece todo el primer acto de esa película, el que es en el pasado. Está cumpliendo 71 años el actor Michael Emerson, que aparece en la primera película de Saw, aparece en la serie Lost, la famosa serie Lost, pero yo realmente, bueno, lo recuerdo de Saw, pero donde como que le cogí gusto a este actor, que no sabía que era tan mayor, es en la serie de televisión Person of Interest, que es una serie creada por Jonathan Nolan, el hermano menor de Christopher Nolan, el oscarizado director. Está cumpliendo 75 Julie Kavner, que es la voz de Marge Simpson original en inglés en la serie Los Simpsons. Hace muchos otros personajes, creo que también interpreta a las hermanas de Marge. Pero esto es curioso porque yo quiero reivindicar mucho a los actores de doblaje, pero nosotros tenemos asociado mucho aquí por la edad de Los Simpsons a la serie la tenemos asociada con su voz en español, que es muy parecida a la voz original en inglés, suenan muy, muy similares. Y está cumpliendo 85 años el famoso director italiano Dario Argento, a quien se le considera, entre comillas, el padre del giallo. El giallo es un género de terror y thriller italiano que, si bien tiene sus raíces en los tempranos años 60 con directores como Mario Bava, que algunos han llamado el Hitchcock italiano, es definitivamente con Argento en películas como L'uccello della piume di cristallo, El pájaro de las plumas de cristal, y El gatto a 9 code, El gato de las 9 colas, donde finalmente se codifican todos los elementos típicos del giallo. Su película más famosa es Suspiria, del año 77, que es la única de él que he visto, confieso, que tiene un remake de hace unos 7 años. Dario Argento empezó como guionista a los 20 años y trabajó en para mí el mejor western, mi western favorito, que es C'era una volta il West, Érase una vez en el oeste, que es de las mejores películas de vaqueros que he visto jamás. Y de seguir vivo, hoy estaría cumpliendo 116 años el actor griego, o sea, americano, nacido en Grecia, se fue a los Estados Unidos como con 8 años de edad. Elia Kazan estaría cumpliendo 116, murió en el año 2003 a los 94 años de edad, famosos por la adaptación, la primera vez que llevaron al cine una obra de Tennessee Williams, que es un tranvía llamado Deseo, en el año 51, que lanzó la carrera de un joven Marlon Brando, a quien ya Elia Kazan había dirigido, porque Elia Kazan era director de teatro. Y luego, bueno, volvió a dirigir a Marlon Brando en On the Waterfront, conocida en español como Nido de Ratas, que es un peliculón espectacular. Hizo Fiden, Al este del Edén, donde lanzó también a Marlon Brando. Y se me acaba de ir el nombre de este famoso que se mató en un accidente de tránsito. También tiene películas como América, pero bueno, mientras me acuerdo el nombre, les cuento que Elia Kazan fue muy polémico porque Elia Kazan testificó en los famosos Cacería de Brujas de Hollywood, en famoso comité de actividades antiamericanas que dirigía McCarthy. Y bueno, se puso a sapear. James Dean es el actor que no recordaba ahorita el nombre. Se puso a sapear a varios actores, directores y guionistas de Hollywood que supuestamente tenían conexiones con el Partido Comunista. Entonces eso lo aisló muchísimo en la comunidad de Hollywood, y hay quien dice, como por ejemplo lo decía
Orson Welles, que la película On the Waterfront es como una defensa suya de que él hizo lo correcto, porque es una película sobre un tipo que sapea a su hermano que está en una mafia que controla los estibadores del puerto. Pero es un peliculón espectacular, de verdad. O sea, si ustedes quieren ver a Marlon Brando en el pico de su capacidad interpretativa, vean Un tranvía llamado Deseo y sobre todo On the Waterfront, que es, pero de verdad, espectacular. La obra de Elia Kazan es bastante interesante. Tal día como hoy, en el año 2003, el actor Danny Masterson, conocido por That 70 Show, donde interpretó el papel de Steve High, era condenado a 30 años de prisión y cadena perpetua, o sea, son 2 condenas, después de haber sido hallado culpable de 2 de los 3 cargos de violación unos años antes, en el 2003. En el 2019, la película Joker, dirigida por Todd Phillips y protagonizada por Joaquín Phoenix, gana el León de Oro en el Festival de Cine de Venecia. Al año siguiente, Joaquín Phoenix ganaría el Oscar finalmente por esta actuación. Esta es la primera vez que una película inspirada en un cómic llegaría a estos premios, uno de los famosos 5 grandes festivales de cine, el de Venecia, que acaba de concluir justamente el día de ayer, la edición 82. En el año 2006 se estrenaba en el Festival de Toronto el falso documental de Sacha Baron Cohen, Borat, Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan. No, un falso documental de verdad buenísimo. Yo lo vi en el cine con una amiga y los dos no podíamos parar de reírnos a todo lo largo de la película. En el año 1984 se estrenaba en el Festival también de Toronto la ópera prima de los hermanos Joel e Ethan Cohen, Blood Simple, aunque solo aparece como director Joel Cohen, pero su hermano era productor y co-guionista, pero en realidad después confesaron que ellos siempre han dirigido juntos entre los dos. Blood Simple la pude ver en Movie, muy buena película. Es anterior a Rising Arizona, que está disponible en Disney+. En el año 79, el año que yo nací, debutaba la señal del canal de cable Entertainment and Sports Programming Network, mejor conocido como ESPN, que es ahora propiedad de Disney, bueno, desde los años 90. En 1954 se estrenaba la película Journey to Italy, dirigida por Roberto Rossellini y protagonizada por Ingrid Bergman y George Sanders. En el año 35 se estrenaba la película Page Miss Glory, protagonizada por Marion Davis. Hay un cortometraje de Tex Avery que tiene el mismo título de esta película y es buenísimo. Y en 1927, en San Francisco, el inventor americano Philo Farnsworth hace la primera demostración pública de un aparato de televisión. En 1927 la televisión no se popularizaría sino hasta los años 50. Pero miren, con la tecnología, es una tecnología que se está inventando hoy, podría ser lo más popular en el año 2050. Pero miren lo que le tomó. Vamos ahora a una pausa musical y al regreso las noticias de la semana. Vamos a hablar del Festival de Venecia. Quédense con nosotros. Hey, 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 estamos de regreso con el pantalla, su programa para hablar de lo que hay que ver en la pantalla grande y en la pantalla chica también. Como les decía, ayer cerró el 82º Festival de Cine de Venecia, el Festival de Venecia, cuyo nombre oficial es Mostra Internazionale di Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Es el festival de cine más antiguo del mundo, fundado en el año 1932, en pleno fascismo. 6 de agosto del año 1932 fue la primera edición, hace 93 años, y pertenece a es parte de la tríada de los 3 grandes festivales europeos que, junto con la Berlinale, que es el de Berlín, creado por los aliados durante el clímax de la Guerra Fría de los años 50, los miembros de la OTAN básicamente, y el Festival de Cannes, que fue creado a finales de los años 30 justamente para huir del hecho de que el Festival de Venecia estaba tomado por los fascistas. Son los 3 grandes festivales europeos que, junto con los 2 grandes festivales norteamericanos, que son el de Toronto, que también está teniendo lugar ahorita, que es un festival básicamente de la industria, no se premian películas ahí, y el festival fundado en los años 80 por Robert Redford, el festival de Sundance, que es el del cine independiente. Son como los 5 grandes festivales artísticamente más relevantes, por lo menos desde el punto de vista de la gran industria del cine, que a su vez forman parte de los 15 únicos festivales clase A. O sea, uno no puede crear un festival y pretender que te vengan los realizadores más importantes. No. Eso se acuerda por la rosca de las asociaciones de productores cinematográficos del mundo, que son como unos 20 organizaciones, que son los que te asignan el nivel y te dicen, tú eres clase A.
Entonces ahí sí puedes aspirar. Y si bien son 15 festivales clase A, son estos 5 los que roban toda la atención mediática y a donde van las grandes estrellas. O sea, el Festival del Mar del Plata es un festival de cine clase A, pero es raro que veas ahí a un George Clooney o a un Pedro Almodóvar en ese festival. Si bien es, como les decía, clase A. Esta edición número 82, que empezó el 27 de agosto y cerró ayer 6 de septiembre, el gran ganador, el premio que se llama León de Oro, que por cierto, este es el premio de mayor alcurnia que ha obtenido un festival, una película venezolana, es justamente el León de Oro. Hasta ese punto, todos los premios los habían recibido siempre mujeres. El premio Fipresi, que lo ganó la película Araya, de Margot Buenacerraf en el año 57, 58. Y el premio a la ópera prima, que ganó Fina Torres en el año 85 con Oriana, película que este año está cumpliendo 40 años. Y luego la Concha de Oro, que ganó en el Festival de San Sebastián, que es otro festival clase A, por cierto. A ese sí se le ven grandes celebridades, pero menos que en Venecia, que lo ganó Mariana Rondón, de quien voy a hablar en la tercera segmento de este programa. Esos eran como los 3 grandes galardones que había ganado película venezolana las que había ganado el cine, venezolano en nuestra historia. Y eso ha sido coronado por la película Desde Allá, de Lorenzo Vigas, a quien tuve el honor de tener aquí sentado en cabina, el año 2023, cuando vino a estrenar a Venezuela. Él reside en México, su más reciente película. Este León de Oro de ayer lo ganó el realizador estadounidense Jim Jarmusch por su nueva película Father, Mother, Sister, Brother, que traduciría como madre, padre, hermana, hermano. Un drama de 3 historias independientes intergeneracionales sobre las relaciones de adultos con sus padres. Parece que es una película bastante bella y conmovedora. Se llevó, fue como lo que dicen el gallo tapado o el premio sorpresa, porque la favorita que había estado llamando la atención era la película del tunecino Koutour Benhania, que se llama La voz of Hind Rajab, The Voice of Hind Rajab, una historia de una niña palestina que pierde a sus familiares en la actual guerra de Gaza. La película recibió una ovación. Esta es otra cosa de los festivales. En los festivales te pitan o te ovacionan de pie. Y cuando te ovacionan de pie, lo cronometran. Entonces te dicen, recibieron 5 minutos de ovación de pie, 7 minutos. En esta película recibió 21 minutos, que es casi uno de los récords del festival. Era la que como que partía de favorita. La película se llevó fue el León de Plata, que es como, digámoslo así, el premio al segundo lugar. La ganadora fue el León de Oro del independiente Jim Jarmusch. Por cierto, en Movie están disponibles todas las películas de Jim Jarmusch. Jim Jarmusch es un director bastante idiosincrático y particular. Casi que la mitad de sus películas son en blanco y negro. Son personajes completamente raros, pero de verdad estoy muy expectante con esta película. Vamos a ver quién la distribuye. Este festival de Venecia, digámoslo así, junto con el del Toronto, es el que termina abriendo como que la temporada de premios. En lo que va de siglo, sobre todo en los últimos 20 años, las películas que les va muy bien, sobre todo en Cannes y en Venecia, son las películas que parten como favoritas en la temporada de premios de Hollywood el año siguiente, en el Globo de Oro, pero sobre todo en el Oscar. De hecho, fíjense que la que ganó el Oscar este año, Anora, de Sean Baker, fue la que ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes del año pasado. Y así siempre pasa. Pues, o sea, por ejemplo, Gravity, que tuvo toda la temporada de premios como favorita y se llevó 5 Oscars en el año 2014, había sido estrenado en el Festival de Venecia del año anterior, 2013. O sea que podríamos decir que hemos entrado ya en la pretemporada de premios, en cuanto a que los estudios siempre dejan para el tercer cuarto del año, el último trimestre del año, el estreno de sus películas que tienen como mayor calidad artística, que son las que van pendiente de ganar un Oscar, que es lo que le da mayor prestigio a la industria del cine americano, que ahora se ha mezclado con esto de los festivales europeos, y el Oscar cada vez más, poquito a poco, todavía no, pero cada vez más está como más lleno de este tipo de películas de grandes festivales que son como más artísticas y menos comerciales, ¿no?
Justamente eso ha sido por ampliar la base de votantes. Ahora votan mucha más gente ahí y mucha gente que no es de la gran industria de Hollywood. Entonces eso ha hecho al premio mucho más ecléctico e impredecible, cosa que me agrada bastante porque además trae atención a muchas de estas películas. Y siguiendo con los premios, ayer se entregaron los 77º premios Emmy creativos, que son unos premios Emmy que se otorgan desde los años 70 para todo lo que, como saben, los premios Emmy son los premios de la televisión. Grammy es el de la música, el Tony es el del teatro y el Oscar, que es el más antiguo de todo, es el del cine. Los premios Emmy artísticos son los que valoran cosas como cinematografía, vestuario y actores invitados en series de televisión, porque las series de televisión tienen demasiadas categorías, los programas de televisión. De hecho, hoy es el Emmy igual de los aspectos técnicos, pero de lo que no lleva guión, es decir, los reality show y los documentales. Pero ayer fue el de los que sí tienen guión, es decir, de las obras de ficción, es decir, las series dramáticas o de comedias, lo que fuese. Y se entregaron ayer, se llevaron las grandes ganadoras de la noche fueron las series de televisión de estudio y de Penguin, de estudio de Apple TV Plus y de Penguin de HBO Max. Y ahora, para que a Isabel no le dé un infarto, nos vamos a la segunda pausa musical y publicitaria más larga, y al regreso les traigo las reseñas de la semana, incluyendo otra película venezolana que ya está en cartelera. Quédense con nosotros. Que también le dieron el León de Plata a uno de los hermanos Safdie, Benny Safdie. Saben que los hermanos Safdie, hay uno de ellos que es actor, pero también dirige junto a su hermano. Yo hasta que no los veo nunca me acuerdo. O sea, yo tengo la cara de cada uno de ellos grabado en mi cerebro, pero nunca me acuerdo cuál es Benny y cuál es Josh. Pero cuando dirigen los dos. Cuando actúa uno solo, que creo que es Benny, pero no estoy seguro. Se llevó el León de Plata por la película The Smashing Machine, que está protagonizada por Dwayne The Rock Johnson, en el que sería su primer papel dramático serio, conocido más bien por sus comedias y por sus por sus películas de acción. La Roca ahora da un paso hacia el cine dramático más trascendental con esta película que se llama The Smashing Machine, donde interpreta a un luchador de lucha mixta. Recordemos que Dwayne Johnson empezó su carrera como luchador libre en la WWF, creo que se llama eso. Vamos a ver, ojalá estas películas irán llegando, me imagino, ya a principios del año que viene o finales de este. También me faltó mencionar una noticia por ahí, que ya James Gunn anunció también que viene su próxima, o sea, que la próxima película de Superman que hará se llamará Man of Tomorrow y estará lista para junio o julio del año 2027. O sea, en solo 2 años, bueno, menos de 2 años, ya sería año y medio más o menos. Y ahora sí, vamos con las reseñas de la semana. Lo primero que tengo que comentar antes de entrar en las reseñas propiamente dichas de los estrenos es que, como recordarán, se los insistí mucho la semana pasada, lo he estado comentando mucho porque quiero que de verdad esto le vaya bien. La distribuidora Mundo de Películas, que es la casa distribuidora de la gente de Cines Unidos, en un acuerdo con Estudio Ghibli, el famoso estudio de animación japonés que fundaron Isao Takahata y Hayao Miyazaki, trajeron a Venezuela 11 películas de Estudio Ghibli, de las cuales solamente una había sido estrenada comercialmente en nuestro país, que fue la primera en exhibirse, que es El viaje de Chihiro, y luego iban a estar estrenando las otras 10 entre agosto y diciembre, cuando se estrena la última, que es Kiki Entregas a Domicilio. La semana pasada estuvieron disponibles 4 películas, 3 de ellas dirigidos por Isao Takahata, quien ya murió en 2022, creo, 21. Y pude ver 2. Estas películas están disponibles en Netflix, toda la obra de Estudio Ghibli. Pero para mí, nada como poder verlas en cine. Y yo las tengo además en Blu-ray, muchas de ellas. Me las traje de México, Blu-ray original. Quería ver El cuento de la princesa Kaguya, que es una película espectacular, me parece de las mejores obras animadas que he visto en mi vida. Es una película impresionante. La tengo en Blu-ray, la he visto por televisión, está disponible en Disney Plus, pero preferí ver otras películas que no había visto para verlas en el cine. Y justamente eran 2 películas de Isao Takahata,
que fueron estrenadas a comienzos de los 90. Una es Omoide Poroporo, que en español se conoce como Recuerdos del Ayer, un drama bastante humano, sin ningún elemento de fantasía. Es una película que podríamos decir que no tiene sentido que sea animada, porque es un drama que perfectamente podría haber sido interpretado por actores. Es una película que se narra en dos tiempos, está inspirada en un manga. El manga, recuerden, es el cómic tradicional japonés, que había sido publicado en el año 1982, que era una viñeta de recuerdos de una niña, diferentes momentos de su vida cotidiana en los años 60, en el Japón de los años 60, un Japón que todavía estaba transicional, la generación que había peleado la guerra y que había conocido el Japón imperial expansionista, ya era adulto y estaba siendo sustituido por la nueva generación de niños nacidos posteriores a la guerra. Pero está contado desde el presente porque es una mujer de 27 años en los años 80, que este es el elemento original que le agrega Takahata, eso no está en el manga, que quiere visitar el campo. A ella siempre le gustó el campo porque ella vivía frustrada y cuando ella era niña, ellos no tenían familiares en el interior, vivían en Tokio y todos sus amigos se iban de Tokio a visitar las casas de sus parientes en el interior o en la playa, donde fuese en el campo, y ella no. Entonces ella siempre había quedado picada por eso. Entonces ella, gracias a la familia la familia política de una de sus hermanas, ella logra tener quien la reciba en el campo. Y justamente por comentarle eso a sus hermanas, ella le mueve los recuerdos y todo el tiempo vamos viendo el pasado de ella, cómo era en los años 60. Son entonces estas dos historias contadas a la vez, integradas de una manera muy, muy linda. Y como les decía, una película que no tiene necesidad de ser animada porque no tiene ningún elemento irreal ni fantasioso. Hay una sola escena onírica en la que a la niña, un chamo que le gusta, como que se fija en ella, entonces ella después se va caminando a su casa y se va imaginando que va flotando, que va nadando por el cielo. Es la única escena que como que amerita, que queda mejor siendo pintado. Es increíble que se tomen el trabajo de hacer una película animada que sea así realista. Cuando yo les he dicho muchas veces, en las películas animadas todo es creado, o sea, los fondos son creados. Aquí no, o sea, yo puedo filmar una película en esta cabina y sirve para mí, para los elementos que quiero contar la historia, pero yo no tengo que agregar nada más que las luces. O sea, todo el decorado es parte de la cabina real. Si esto fuese animado, tengo que dibujar todos esos detalles. Y cuando ves la película, sobre todo cuando la ves en la pantalla grande, te quedas loco del nivel de detalle. Además, hay una escena en que uno de los personajes están teniendo un debate en clase, un ejercicio de debate muy, muy interesante. Entonces está una niña del grupito de amigas a la protagonista, está defendiendo un punto y se ve que hay un niño al lado de ella que está como oyéndola pero sin verla y se está sacudiendo el pelo con la mano, se está quitando el pelo de la pollina. O sea, eso que te lo haga un actor normal en una actuación es normal, no significa ningún gasto, no te va a exigir nada extra como realizador, pero en el caso de estarla animando, sí tienes que poner que alguien anime la mano, el pelo, los ojos, para algo que de repente el público no nota porque está viendo al otro personaje que está hablando, que es el que se lleva toda la atención. Es increíble, de verdad. La película es muy, muy linda y muy conmovedora, y la escena de cierre, que es como que la que sí de forma animada funciona mejor, está muy bien lograda. Película original del año 1991. Como les decía, está disponible en Netflix, pero de verdad la oportunidad de verla en cine fue fantástica. La otra película de Isao Takahata que también fui a ver, las dos las vi seguidas. O sea, yo nunca hago esto, pero compré una entrada, la vi, y luego salí, compré la otra entrada y vi la otra. Porque por fortuna Pisano las programó en trasnocho seguidas una de la otra. Bueno, había como 45 minutos entre ambas. La otra es Eisei Tanuki Gasin Pompoko, conocida en español simplemente como Pompoko o como La Guerra de los Mapaches. Esta sí es una película que funciona muy bien en animada porque, como su nombre dice, son unos mapaches antropomórficos que en realidad no son mapaches, son perros mapaches. Es una especie particular de Japón que, según el folclore y las tradiciones mitológicas ancestrales japonesas, son tanukis. Es decir, tanukis es lo que hacía Mario Bros en Super Mario Bros 3, que se mordía una hoja y se transformaba en otro personaje con cola de mapache. Bueno, eso es un tanuki. Estos mapaches tienen la posibilidad de, usando una hoja, de transformarse en lo que quieran. Y se transforman literalmente en lo que quieran. Se pueden transformar en estatuas, en personas, seres humanos, en todo tipo de bichos, hasta en fantasmas y apariciones.
Entonces son unos mapaches que en los años 60, una vez más, se ven acorralados, perdiendo su espacio porque la ciudad de Tokio está creciendo demasiado. La ciudad de Tokio es la ciudad más poblada del planeta, tiene 35 millones de habitantes, gigantesca. Japón no es el país más poblado del planeta, pero Tokio sí lo es, la ciudad más poblada. 35 millones de habitantes que, bueno, se desbordan, y en los años 60 tuvieron que comenzar a construir nuevos desarrollos habitacionales en las afueras de Tokio, en regiones que usualmente eran antiguas granjas abandonadas y templos budistas o sintoístas tradicionales que fueron todos derribados para construir nuevos apartamentos. Entonces los mapaches se quedaron sin dónde vivir, y como estos mapaches son tanuki, son antropomórficos, pues bueno, se van a la guerra contra los humanos por salvar su espacio. Es un drama, vamos a decirlo así, ecologista. Japón la escogió para hacer la película que representara a Japón en los Oscars en aquella oportunidad. Es una película del año 94. Representó a Japón, creo que en el Oscar del año 95, que fue el Oscar de los 100 años de la historia del cine. Y es bastante divertida, es bastante compleja. Si me ponen a escoger, creo que me gustó más Recuerdos del Ayer. Sin embargo, también disfruté mucho Pompoco. Te ríes muchísimo, y te conmueve también el drama de estos personajes. Y es increíble porque estas son cosas que solo el cine japonés hace. Los personajes tienen, los tanukis, estos tienen la posibilidad de agarrar el escroto de sus testículos y convertirlo en arma o en un planeador para poder salir volando, o se golpean con ellos, ¿no? Y de repente los mapaches cogen una borrachera y arman una orgía, entonces terminan desnudos en el piso. Y tú dices, y esto es una película familiar, por supuesto. Si la ven traducida al inglés, Disney le borró cualquier referencia a los testículos. Entonces se supone que es como un pliegue de piel ahí mágico especial. Por eso vale la pena verla más bien en japonés, y se ve comiquísimo esto en la pantalla grande. Tiene unas escenas en las que hacen unos actos de magia para tratar de espantar a los residentes del nuevo conjunto residencial, que es me recordaba las series animadas de los años 80. De verdad, muy chévere. Ya estas no las van a poder ver en cine, estuvieron en el cine solo una semana. Las pueden ver en Netflix. Pero insisto en que le presten atención a este ciclo que se va a estar exhibiendo en salas hasta diciembre. Lástima que no pude ver La Princesa Kaguya en pantalla grande, que me hubiese parecido espectacular. Voy a ligar a ver si Pisano después la reprograma o algo así. Pero claro, eso depende de la que tiene los derechos, que es Mundo de Película. Pero vamos a ver, de verdad, no se pierdan. Creo que la semana que viene se estrenan otras. Esto va a durar hasta diciembre, que va a ser la última. Y ahora sí, las películas de la semana. Tenemos 3 estrenos, 2 que las vi la semana pasada. Bueno, todas las había visto ya con anterioridad. Una es The Life of Chuck, La Vida de Chuck, una película dirigida por Mike Flanagan, con un guión de Mike Flanagan basado en un cuento corto de Stephen King, que aparece en una compilación de cuentos cortos, creo que son 4. Mike Flanagan ha destacado mucho tenía un contrato de exclusividad con Netflix y produjo varias adaptaciones de terror, como La Caída de la Casa Usher, más reciente, que está en Netflix. Esa famosa novela ha sido adaptada muchas veces. La más reciente está en Netflix y recibió muy buenas críticas. Sé de gente que no le gustó, yo no la he visto todavía. Pero Mike Flanagan se consagró y se ha convertido en un muy buen adaptador. Stephen King, que tiene un control total sobre quienes adaptan su obra, prueba directora, prueba talentos, aprueba actores y todo. De hecho, ahorita se está estrenando en Estados Unidos una nueva película de Stephen King, mejor dicho, una nueva película basada en la primera obra que escribió Stephen King, no la primera que publicó, que fue Carrie, que fue también la primera adaptación de una obra suya en el 76 de Brian De Palma, pero esta la escribió cuando tenía solo 19 años de edad. Se publicó mucho después, pero fue la primera que le escribió. Esa se llama The Long Walk. Pero ahorita la que les recomiendo es La Vida de Chuck, que está protagonizada por, entre otros, Tom Hiddleston, Jacob Tremblay, Chiwetel Ejiofor. Sale también Mark Hamill, que Mark Hamill trabaja en ambas películas. También trabaja en The Long Walk y trabaja también en esta. En esta es un personaje menor pero conmovedor. Esta película realmente es del año pasado, pero su distribución en salas se está haciendo en el verano de este año, porque es una película total y completamente independiente que no financió ningún estudio. Por eso es que se pudo filmar en el 2023 durante la huelga de guionistas y durante la huelga de actores, porque como no era de ningún estudio, que era con los que los sindicatos estaban tratando de negociar en piquetes, entonces esta película se le dio permiso para que se produjera. Es una historia, a ver cómo lo cuento sin hacer spoiler, contada en 3 actos, como casi cualquier historia, pero
de forma invertida. O sea, comienza con el tercer acto, luego vemos el segundo y finalmente el primero. Es la historia de una persona en diferentes momentos de su vida, tanto su mundo exterior como la recreación de su mente. Y bueno, esto sí no se los voy a revelar, pero esta persona está pasando por un momento crítico en su vida y vemos todo, lo vamos viendo a posterior, todo lo que condujo a ese momento crítico de su vida, que es con el que comienza la película. La historia, de verdad, cuando tú ves lo que está pasando al principio, tú dices, ya va, ¿qué es esto? ¿Qué tontería es esta? ¿Cómo puede estar pasando esto? ¿Qué es lo que era? Quiero saber más. Y el hecho de que la historia pareciera estarse distanciando de ese primer elemento, que es el drama que conocemos al principio, hace como que ya va, pero me estás metiendo más misterio sobre más misterio, hasta que finalmente llegamos al fin de la historia, que realmente es el comienzo y todo cobra sentido. Y es bastante satisfactorio, de verdad. Tanto yo como los colegas críticos que salimos a hablarnos, todos salimos bastante entusiasmados y pasamos un muy buen rato. Y los personajes son tan humanos y tan empáticos que yo de verdad, o sea, me sentía que quería sentarme a hablar con ellos. De verdad, era una historia muy, muy chévere, contado en diferentes momentos de la vida de los personajes. Muy conmovedora, de verdad. Yo se las recomiendo muchísimo. Pasé un muy buen rato viendo esta película, tanto interesado en el misterio como afligido por el drama que está acosando al protagonista, y de verdad sintiéndome muy a gusto con los personajes que son, como les decía, muy, muy empáticos. Y tengo una exalumna amiga mía que vive ahora en Alemania, que es fanática de Stephen King, y ella vio la película y estaba frustrada porque no conocía la obra original y ahora la está buscando, quiere leerla, y tengo que decirle que no la va a conseguir como novela aparte porque es un cuento que está incluido en una compilación. Entonces, bueno, si ustedes son fanáticos de Stephen King, esta película está obligada. No es el Stephen King de terror, es otra cosa, es más como Sueños de fuga, pues una cosa así, o el del Milagro en la cárcel. Ese es como Stephen King, como más humano, ¿no? menos terrorífico. Y las actuaciones son muy, muy buenas. Tiene unas escenas muy bien logradas y de verdad, muy, muy conmovedor. La película me hizo pasar un muy buen rato. La otra es una película animada, volvemos a la animación, pero esta vez no japonesa, sino francesa. Sin embargo, yo la película la vi doblada al español. También la trajo Mundo de Película. Su título original en francés es Falcon Express, pero aquí la estamos... podemos ver en sala con el título de Mascotas al Rescate. Es también, una vez más, la historia de un mapache callejero que vive en una ciudad que pareciera ser San Francisco, pese a que la película es francesa. Está ambientada en los Estados Unidos. El director de la película es Benoît Dafis y Jean-Christian Tassy, y los guionistas son David Arlot, Eric Tosti y Jean-François Tosti. Bueno, aquí los talentos no importan porque la van a ver es doblada al castellano. Es la historia de un mapache que, a diferencia de muchos animales urbanos que son mascotas, este mapache está entregado a tratar de hallarle comida a los animales callejeros que viven en esta ciudad que pareciera ser San Francisco, ¿no? Dicen que es una ciudad de la bahía, o sea, pueden ser varias, Berkeley, San Francisco, Oakland, no importa. Pero entonces se ha aliado con un tejón para robar en un tren y el robo sale mal y la película se termina convirtiendo en una película de acción muy a lo Tom Cruise. Parece una película de Misión Imposible, de este tren que pierde el control y sale a tratar de atravesar la costa, todo el desierto del oeste norteamericano, mientras las mascotas están abandonadas al interior o sea, el mapache que se encuentra en el vagón último del tren, o una serie de mascotas que es donde tienen que ir encerrados las mascotas que viajan en tren. Entonces, bueno, se alía el mapache salvaje con las mascotas y terminan tratando de huir del tren mientras todo el mundo está viendo el tren que se desbocó y la gente está preocupada por los animales que quedaron atrapados de ahí. Y está, en un primer momento, la película parece, estas películas de animación europeas a veces intentan imitar el estilo de animación americano que se ha desarrollado desde hace 30 años con lo que hace Pixar, y no me gusta cómo quedan, pero esta de verdad tengo que romper una lanza porque después de un rato te das dando cuenta que la calidad de la animación es muy buena. O sea, las plumas o los pelos de los animales al viento, van en un tren de alta velocidad, está muy bien logrado, de verdad, y las expresiones faciales de los animales es muy, muy chévere. Entonces es una sana película de aventuras con mascotas, animada, perfecta para ver en familia. O sea, no es
sí, me quedo con otras películas animadas que he visto en el año, pero esta de verdad pasé un muy buen rato y es muy divertida. La caracterización de los diferentes personajes, sus dramas, los animales que son mascotas de influencer que solo los tienen para conseguir likes en redes sociales, los animales que son de trabajo, los animales que son que tienen como un resentimiento con otros animales. Esa caracterización de los personajes está muy bien lograda y creo que es lo que le da el elemento humano muy chévere a la película, que hace que las escenas de acción, que si bien están muy bien logradas, no son únicas en el cine actual, se complementen muy bien y se pasa un muy buen rato. Así que ya por ese lado la recomiendo también, dado que lamentablemente las de Ghibli esta semana no están en cartelera, entonces les recomiendo esta francesa de Falcon Express o Mascotas al Rescate. Y finalmente, para quienes quieran ver algo mucho más intenso y cercano a nosotros, ya está en cartelera finalmente la nueva película de Mariana Rondón. Yo se las mencioné en la segunda parte del programa. Mariana Rondón es una de nuestras grandes cineastas, ganadora de la Concha de Oro en el año 2013 por la película Pelo Malo, que es un peliculón que junto con Araya, para mí tiene que estar en el panteón de las mejores películas del cine venezolano de toda su historia. De verdad, yo lamento mucho no haberla visto en el cine en su momento. La vi después por HBO Mundo en algún momento, no sé, creo que en 2015 por ahí. Y es una película espectacular. Si tienen oportunidad de verla, Pelo Malo, no pierdan esa oportunidad. Muy buena, una película, un drama muy venezolano, muy caraqueño, hecho con un estilo a medio camino entre el film noir, perdón, entre el cinema verité y el neorrealismo italiano, algo que es muy venezolano también, pero que creo que Mariana Rondón llega a lograr aquí llegarlo a sus mejores cuotas de realización. Bueno, la película nueva de Mariana Rondón se llama Safari. Es una película que realmente se estrenó el año pasado, 2024, en un festival que, déjame ver si fue el festival fue en Polonia, creo que fue. No, se estrenó en San Sebastián el año pasado y luego también estuvo en el Festival de Sao Paulo, el Festival de el Mar Egeo en Grecia, uno en la India, ha pasado por varios festivales y finalmente ha sido estrenada en nuestro país ahorita el 4 de septiembre, esta semana pasada. Y para mi sorpresa, si bien la narración audiovisual es el más puro estilo Mariana Rondón, como tiene el mismo estilo de Pelo Malo, en cuanto a las técnicas visuales de contar, es para mi sorpresa una película que podríamos hasta cierto punto tildar de ciencia ficción, en cuanto a que es una distopía. Es una historia que no fue filmada en Venezuela, pero está evidentemente inspirada por la situación venezolana de los últimos años. Está protagonizada por Daniela Ramírez, Francisco Denis, una actuación muy buena, Samantha Castillo. Yo estoy tratando de tener alguno de estos talentos o a la misma Mariana Rondón en el programa de la próxima semana para hablar de esto. Lo adelanto para en parte comprometerme, pero no lo aseguro todavía. Es una película de una familia que vive en un edificio de apartamentos que está casualmente frente a un parque donde hay un parque zoológico en una ciudad en la que todo se está viniendo abajo, ya no se consigue comida, la gente no tiene empleo y el edificio está siendo abandonado por gente que se va del país. En ese edificio la familia protagonista se ha quedado sin empleo, está tratando de irse también del país, de vender el apartamento, de vender unas tumbas en el cementerio. La ciudad está tomada por motorizados. O sea, creo que todo nos suena muy familiar, pero está llevado como a la N. Y justamente del otro lado del parque zoológico que está en el medio hay unos edificios semiabandonados que están invadidos por unas personas de bajos recursos a quienes el gobierno les ha dado el rol de alimentar y proteger a la nueva adquisición del parque zoológico, que es un hipopótamo que ha sido regalo de la República de Zambia y que pareciera que va a estar mejor alimentado que la gente que vive tanto en los edificios de un lado como del otro. Por supuesto, hay conflicto entre los habitantes de ambos edificios porque quieren, ayudados por el gobierno, usar la piscina del edificio de los protagonistas. Estos no quieren, pero al final se transan. Entonces es una situación bastante decadente, bastante tensa, mediada por el problema de que no hay comida, no hay trabajo y la gente se está yendo.
La película se termina volviendo como una pesadilla en este sentido. Uno va como, o sea, ya yo aquí les adelanté el trabajo porque uno va descubriendo que es una distopía a medida que la va viendo. En un primer momento de la película yo fui con mis códigos seteados, puestos, pensando que me iba a encontrar un drama como Pelo Malo. Si bien recuerda Pelo Malo por el estilo particular de contar visualmente de Mariana Rondón, que tiene definitivamente un estilo bien desarrollado, es otro tipo de historia diferente. A mí me parece que es como una interpretación de lo que sucede en Venezuela visto por la gente que vive fuera de Venezuela. Mariana Rondón no vive en el país y me imagino que está como, es como tú, una reinterpretación suya. Esto es pura interpretación mía de lo que creo que es la interpretación suya. No vayan a tomar esto por una verdad definitiva. Pero es un ejercicio creativo interesante que tiene unas muy buenas actuaciones. Y si bien no me agradó tanto como, por ejemplo, Pelo Malo, que me sigue pareciendo un peliculón espectacular, esta película definitivamente calza con el canon y me agrada ver a Mariana Rondón salirse de su zona tradicional de historias más reales para explorar con su mismo estilo narrativo y su misma voz otras historias un poco más, entre comillas, fantasiosas, pero una fantasía que está definitivamente y lamentablemente inspirada en la realidad. Y con esto ya me despido. Les recuerdo que, como siempre les digo, en la dirección de programación estuvo Orlando Mesori, en el control técnico Isabel Mesa, en la producción y conducción que les estuvo hablando Sebastián Coa, politólogo, cofundador del Círculo de Críticos Cinematográficos de Caracas y ahora productor nacional independiente número 36.111. Y nos vamos con una canción del año 2017 que es Remember Me, Recuérdame, compuesta por la pareja de Robert López y Kristen Anderson López para la película de Pixar Coco del año 2017. Al año siguiente esta canción ganaría el Oscar a la mejor canción original. Es interpretada varias veces en la película, pero la versión que vamos a escuchar la cantan Miguel y Natalia Lafourcade, que es la versión que suena en los créditos de la película. Hasta la próxima.